Hola a todos. En este vídeo vamos a ver cómo operar con matrices y vectores en Excel. Para ello deberéis estar familiarizados con las matrices y con los vectores. En el caso de las matrices, con los diferentes tipos de operaciones y sus propiedades, tanto la suma, la resta, el producto y el cociente, así como sus propiedades que tienen, y también con conceptos como el determinante de una matriz, la inversa de una matriz, la traspuesta de una matriz, etcétera. En el caso de los vectores, también tendremos que tener en cuenta conceptos como, por ejemplo, el módulo de los vectores. Por lo tanto, si no lo tenéis claro, os recomiendo repasar los temarios de matrices y vectores que ya hayáis visto anteriormente. Para ilustrar los diferentes ejemplos que vamos a ver, he puesto aquí dos matrices de 3×3 que he llamado A y B. Para escribir una matriz en el Excel, nos imaginaremos la matriz como una forma de una tabla en la cual tendremos, en este caso serían 3 filas y 3 columnas. Es decir, que tendremos que escribir en cada celda cada uno de los números. En el caso de A está escrito aquí y en el caso de B lo escribimos así. ¿Vale? Ya tenemos las dos matrices que podremos seleccionar. Vamos a ir paso a paso con las diferentes operaciones que podemos hacer. En primer lugar, la suma. Para sumar matrices, operaremos como si operásemos con una tabla. Ya sabemos que hay que sumar cada elemento por el mismo elemento que esté en la misma posición. Por tanto, lo que haremos sería, aquí en la posición 1, 1, tendríamos este elemento más este elemento. Una vez hemos definido ese, arrastramos como aprendimos en el anterior vídeo y tendremos la suma de las dos matrices. Como os podéis imaginar, la resta se realiza de la misma forma. Simplemente sabemos que es restar los elementos que están en la misma posición, por tanto tendríamos 1 menos 0 y simplemente, como vimos con lo de las tablas, podemos arrastrar y ya tendríamos la resta realizada. Lo siguiente que vamos a ver es cómo multiplicar una matriz por un escalar. Supongamos que queremos multiplicar la matriz A por X, donde X va a ser igual a 5. En ese caso, se realiza de la misma forma, pero hay que recordar que lo que vamos a hacer es utilizar los símbolos del dólar para dejar fija la celda del valor escalar, porque si no al arrastrar vamos a arrastrarlo también y nos dará un resultado erróneo. De esta forma arrastramos y ya tenemos la matriz A multiplicada por el escalar, que evidentemente si hacemos clic aquí, por ejemplo, tendríamos el 7 por el 5, ¿vale? Ha mantenido la celda de nuestro valor escalar en su lugar. Otra operación interesante va a ser la multiplicación de matrices. En este caso, como sabréis, multiplicar dos matrices es una operación bastante más larga y compleja y hacerlo manualmente nos costaría mucho. Para eso, el Excel nos ayuda dándonos un comando que nos va a permitir hacer la multiplicación. Hay que hacerlo de la siguiente forma. En primer lugar, seleccionamos el tamaño que va a tener la matriz resultado. Como estamos multiplicando dos matrices de 3×3, pues vamos a tener una matriz resultado también de 3×3. Una vez hecho eso, escribimos igual y ponemos el comando mmult, que como veis en la ayuda, nos dice que nos va a devolver el producto matricial de dos matrices, una matriz con el mismo número de filas que matriz 1 y columnas que matriz 2. Al abrir el paréntesis, nos dice que tenemos que escribir primero la matriz 1, punto y coma, y luego la matriz 2. Pues la matriz 1 la seleccionamos simplemente, punto y coma, y ponemos la matriz 2. Y ahora
aquí hay que hacer un paso especial. En lugar de dar directamente al Enter, lo que debemos hacer es presionar las siguientes tres teclas al mismo tiempo. Control, Shift y Enter. Al presionar las tres teclas, nos va a salir el resultado. Es posible que en vuestra versión de Excel o en vuestros ordenadores, al presionar Enter, se calcule automáticamente. Si es así, perfectamente, es perfecto. Pero si no es así, recordad, tenemos que seleccionar el tamaño que va a tener la matriz resultante y apretar Control, Shift y Enter. Hablando de comandos, hay otros comandos muy interesantes que podemos realizar. Uno de ellos es para calcular el determinante de una matriz. El comando es el siguiente. Tenemos que seleccionar solo una celda, ya que el determinante va a ser un número, y el comando será mdeterm. Si vemos, nos dice que nos va a devolver el determinante matricial de una matriz. Pues simplemente abrimos y nos dice matriz. Seleccionamos la matriz, cerramos y ya tendremos el determinante calculado. Otra cosa interesante es calcular la inversa de una matriz. Para calcular la inversa de una matriz vamos a hacer muy parecido a la multiplicación. Como tenemos una matriz de 3 por 3, pues la inversa también va a ser 3 por 3. Entonces vamos a seleccionar las 3 por 3 celdas y vamos a poner igual y el comando va a ser m inversa. Ponemos m inversa, seleccionamos la matriz, cerramos paréntesis y de nuevo control shift enter tendremos la inversa calculada. De la misma manera vamos a proceder calculando la traspuesta de una matriz. De nuevo, al ser una 3 por 3, nuestra matriz resultado va a ser también 3 por 3. Seleccionamos aquí las 3 por 3 celdas, le damos al igual y en este caso el comando es transponer. Damos transponer, abrimos paréntesis, nos pide que pongamos la matriz, la seleccionamos, cerramos paréntesis y de nuevo control, shift y enter y tenemos la matriz transpuesta. Para terminar esta parte de trabajo con las matrices, quiero añadir que podemos ponerle nombres a las matrices y luego en vez de tener que arrastrar y seleccionar toda matriz, simplemente podemos escribir el nombre. ¿Cómo le pondremos el nombre a las matrices? Muy fácil. Las seleccionamos y aquí arriba, donde pone A3, en el cuadro de nombre, vamos a poner el nombre que queramos. Por ejemplo, yo voy a poner mat.a. Damos a Enter y ya mat.a, el programa, lo ha definido como esta matriz de 3 por 3. Puedo hacer lo mismo otra vez con la matriz B, selecciono las 9 celdas y aquí arriba, donde pone A7, que es el nombre de la primera celda, voy a poner mat.b, le doy al Enter y ya le he puesto el nombre. ¿Vale? Y si hacemos clic aquí podemos ver el nombre de una que nos la selecciona, el nombre de otra que nos la selecciona. Esto hace operar bastante más sencillo. Por ejemplo, si quisiésemos volver a calcular el producto de estas dos matrices, como he dicho, sería mmult y en lugar de tener que seleccionarlo, si sabemos los nombres, podemos escribir mat.a, que ya nos lo selecciona automáticamente, como podéis ver en azul, punto y coma, mat.b, nos lo selecciona en rojo, en este caso, control shift enter, y ahí lo tendríamos. O, por ejemplo, vámonos aquí, voy a calcular el determinante de la matriz B, pues igual, mdeterm, abrimos paréntesis, y en lugar de seleccionarla, voy a escribir mat.b, nos la selecciona automáticamente en azul, enter, y ahí lo tendríamos. Como os imagináis, la única dificultad que puede haber a la hora de hacer estas operaciones con matrices es saber el tamaño de la matriz que vamos a tener como resultado. Por ejemplo, si multiplicamos una matriz por otra, sabemos que va a tener el mismo número de filas que la primera y el mismo número de columnas que la segunda. Cuando tenemos matrices como el ejemplo que hemos visto antes, que son 3 por 3 y 3 por 3, no hay problema. Pero cuando tenemos matrices, como es este caso, una matriz A, que es de 2 por 3, y una matriz B, que es de 3 por 2, pues entonces vamos a tener que
que pensar un poco. Por ejemplo, si queremos multiplicar esta matriz por esta, vamos a llamar a esta A. Voy a poner MA y a esta la vamos a llamar B, MB. Pues si queremos multiplicar A por B, la matriz resultante tendrá dos filas y dos columnas. ¿Vale? Queremos multiplicar A por B, pues va a tener dos filas y dos columnas. Utilizamos el comando bmult, que he dicho, y tendremos MA, MB. Control Shift Enter, y ahí lo tenemos. Por otro lado, si queremos multiplicar B por A, esta por esta, tendremos tres filas y tres columnas. En este caso, tendríamos que seleccionar un 3×3 y seleccionaremos la matriz B y la matriz A. Hacemos Control Shift Enter y ahí lo tenemos. Os recuerdo, por tanto, que el producto de matrices no cumple la propiedad conmutativa. Es lo mismo si queremos transponer una matriz. Si queremos transponer esta matriz, pues tenemos tres columnas y dos filas. Vamos a tener que seleccionar tres filas y dos columnas. Lo seleccionamos, escribimos el comando transponer, MA, Control Shift Enter, y ya nos la ha transpuesto. Si lo seleccionamos mal, por ejemplo, seleccionásemos 2×3 como es originalmente, nos va a dar un resultado que no es el correcto. Si os dais cuenta, solo vemos las dos primeras filas y aquí pone NA porque no hay nada. Por tanto, un detalle muy importante a la hora de hacer operaciones con matrices que requieran más de una celda, es decir, la multiplicación, transponer, la inversa, hay que tener siempre cuidado de seleccionar el número correcto de celdas a la hora de realizar la operación. Por último, vamos a ver cómo trabajar con vectores. Aquí yo he escrito dos vectores, u igual a 3i más 2j menos 2k y v igual a 2i más 1j más 1k. Bueno, trabajar con vectores es bastante sencillo. Vamos a poner cada una de las coordenadas en una celda. Entonces, el vector u será 3, 2, menos 2 y el vector v será 2, 1, 1. Para realizar operaciones con ellos, podemos operar sencillamente, por ejemplo, si los queremos sumar, pues va a ser parecido como hemos hecho con las matrices. Sumaremos uno más el otro y podemos arrastrar. Lo mismo si queremos multiplicar un vector por un escalar, vamos a suponer que este escalar x es igual a 5 y queremos hacer 5 por u, pues simplemente lo que haremos será coger el 5, multiplicarlo por cada una de las coordenadas y vamos a poner los dólares para que el valor de la x no se mueva. ¿Qué comandos interesantes hay para vectores? Bueno, en primer lugar tenemos el módulo de un vector. Sabemos que el módulo de un vector es la raíz cuadrada de cada una de sus componentes al cuadrado. Por tanto, el módulo de u va a ser igual a la raíz cuadrada de este al cuadrado más este al cuadrado más este al cuadrado. ¿Vale? Tendremos el módulo. Una forma un poquito más sencilla de hacerlo es, decimos que hacemos la raíz y utilizamos el comando suma.cuadrados. Este comando lo que hace es, va a sumar los cuadrados de todos los números que pongamos. Si seleccionamos las tres celdas, cerramos el paréntesis del comando suma cuadrados y cerramos el paréntesis del comando raíz, lo que nos va a hacer es, nos va a sumar los cuadrados de esos tres componentes y luego le va a hacer la raíz. ¿Vale? Como veis, el resultado es el mismo. Vamos a hacer el cálculo también para v, porque lo vamos a utilizar ahora más adelante. Entonces, decimos raíz, suma punto cuadrados y seleccionamos el vector v.
Cerramos y ahí lo tenemos. Otra operación bastante interesante es cómo realizar el producto escalar de los vectores. Y para eso también tenemos un comando que va a ser suma producto. Entonces va a hacer la suma de los productos. Nos va a pedir una matriz, ¿vale? Que en este caso es un vector, punto y coma, otra, el segundo vector. Podríamos añadir más, en este caso son solo dos vectores, cerramos paréntesis y ahí tendríamos el producto escalar de esos dos vectores. Por último, es bastante interesante calcular el ángulo que forman dos vectores. Aquí he puesto la fórmula. Tenemos que el producto escalar va a ser igual a el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que forman. Es decir, que si queremos poner el coseno, utilizando esta fórmula, lo que tenemos que poner es el producto escalar dividido por el producto de los dos módulos. Y ahí tendríamos el coseno del ángulo que forman estos dos vectores. Por último, para sacar el ángulo, tenemos que aplicar el arcoseno. Esta es una función trigonométrica sencilla, a cos de arcoseno, ¿vale? Recordemos que tenemos las fórmulas del seno, coseno y tangente, y con las as pues tenemos el arcoseno, el arcoseno, el arcocoseno y el arcotangente. En este caso vamos a devolver el arcoseno, seleccionamos en mente el coseno y ahí tenemos el valor 0,93, que como recuerdo de anteriores vídeos, radianes, ¿vale? El Excel siempre nos va a dar los ángulos en radianes.